Vamos a hablar de un tema que sin duda ha cobrado una importancia muy relevante en la atención del binomio madre-hijo y que muchas veces ha sido invisibilizado y del que poco se habla. Entonces vamos a iniciar. Esta presentación está enfocada en un proyecto de investigación que es una práctica basada en la evidencia, en donde lo ideal es identificar cómo es el abordaje integral de enfermería para identificar oportunamente el riesgo de depresión postparto. ¿Por qué es importante abordar este tema? Sin duda, el abordaje de la salud mental durante muchos años se ha derivado como tal a la profesión de medicina. Sin embargo, desde el rol de enfermería tenemos un papel muy importante para poder identificar oportunamente factores de riesgo y poder hacer una derivación oportuna a nuestras pacientes que se encuentran en embarazo o en posparto. Según la Asociación Colombiana de Salud Mental, las enfermedades mentales alrededor del mundo han incrementado significativamente, especialmente después de la pandemia hemos visto este incremento y pues la depresión posparto no es ajena a esto. Por eso ha aumentado la conciencia colectiva de que es importante darle un tratamiento, pero antes del tratamiento dar un diagnóstico oportuno para estas pacientes. Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han alertado la necesidad de crear políticas, estrategias para identificar oportunamente enfermedades de salud mental, sobre todo en países en vía de desarrollo, con el fin de contrarrestar todos los efectos que traen las enfermedades de salud mental, ya que pues está categorizada como una enfermedad ya de salud pública. En Colombia, se estima que alrededor del 20% de la población general tiene algún tipo de enfermedad mental. De este 20%, el 70% de estos pacientes no reciben un tratamiento psiquiátrico o psicológico oportuno, por lo cual aumenta como tal los efectos que tiene la enfermedad, empeora el pronóstico y adicional se incrementan los costos en salud teniendo en cuenta que los pacientes requieren tratamientos más agresivos, hospitalizaciones, por lo cual pues, se ve afectado también desde la parte económica. Inicialmente, pues lo que les comenté, esto sale de un proyecto de investigación de práctica basada en la evidencia. La idea es poder identificar el problema que teníamos, que pues no se estaba identificando oportunamente en algunas pacientes el riesgo de sufrir depresión postparto. Surge esta necesidad de nuestra institución a través de el interés de un psiquiatra institucional que quiso abordar en algunas pacientes la valoración del riesgo de sufrir depresión postparto. Entonces, se inició la aplicación de la escala de Edimburgo el 19 de agosto del 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023 hubo una muestra de 979 pacientes a las cuales se les aplicó esta escala. La prevalencia de depresión postparto a nivel nacional es del 12.9% y acá en Bogotá a nivel distrital es del 18.1%. En nuestra institución, esa prevalencia está aproximadamente en un 15% y lo más preocupante de todo esto es que de esas maternas identificadas con alto riesgo de depresión postparto, el 10% de estas pacientes han tenido ideación suicida. Entonces, el problema que desde enfermería pues, se quiere abordar es que antes pues, no se podía aplicar o no se aplicaba esta escala a todas las pacientes que tenían parto cesárea, por lo cual pues, no se podían identificar oportunamente, solamente se identificaban pacientes que tenían alto riesgo a nivel emocional o biopsicosocial y se derivaban a interconsultas con psiquiatría o psicología intrahospitalariamente. Por lo cual, pacientes que de pronto no eran identificadas no se podían abordar de manera integral y no se podía brindar un tratamiento oportuno a estas pacientes. Entonces, razón por la cual pues sale la necesidad de hacer un proyecto de investigación y se eligió la práctica basada en la evidencia. La pregunta de investigación entonces son ¿cuáles son las mejores intervenciones y estrategias implementadas desde enfermería para identificar oportunamente el riesgo de depresión postparto? Se hizo una revisión bibliográfica en 5 bases de datos, se encontraron 26 artículos que tienen pues los criterios ahí que se pusieron en la estrategia de búsqueda y pues de acá vamos a hablar de todo lo que encontramos durante todos estos artículos para que ustedes puedan hacer o tener un contexto de lo que es la depresión postparto.
En este momento, el proyecto de investigación va en clasificación de evidencia y la idea es poder de esta práctica basada en la evidencia poder crear un flujo de atención de la paciente que se identifica con alto riesgo de depresión postparto. Es decir, todas las personas que estamos involucradas en la atención de la paciente puedan saber qué hacer cuando identifican a una paciente con alto riesgo de depresión postparto. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, pues sabemos que hace más o menos 30, 40 años se está hablando de la importancia de la salud mental, pero teniendo en cuenta el incremento también de la depresión postparto, publica en el año 2022 una guía de integración de la salud mental en los servicios de atención materno-infantil. Este manual lo que hace es brindarnos a nosotros como personal de la salud un apoyo para saber qué debemos hacer en cuanto a promoción de salud mental, la prevención, el tratamiento y como tal la atención de estas pacientes. La idea o lo que quiere la Organización Mundial de la Salud es mejorar los resultados de la salud relacionada pues en la valoración de todas las mujeres. Esta guía tiene una serie de secciones a la cual pues, nos podemos remitir en caso de tener dudas o poder implementar a nivel institucional. Estas secciones, la primera es la salud mental perinatal, la provisión del cuidado, integración de programas a nivel institucional y pues los diferentes niveles de atención, cómo proveer cuidado a pacientes con necesidades especiales y qué hacer para monitorear y evaluar a estas pacientes después de que salen del hospital. A nivel nacional, entonces, también se han hecho muchos esfuerzos para poder identificar estas pacientes y valorarlas oportunamente. Tenemos la resolución 3280 de 2018, en la cual está la ruta de atención materno-perinatal, donde nos habla acerca de la importancia de valorar el riesgo biopsicosocial de las pacientes que se hace a través de la escala de Herrera y Hurtado, y también nos habla de la aplicación de la escala de Edimburgo en el posparto. Tenemos la ley 2244 de 2022, que ya en la siguiente charla vamos a profundizar un poco más, pero esta es la ley de parto digno, respetado y humanizado, es en la cual por primera vez a nivel nacional se habla de la definición del duelo gestacional o duelo perinatal, que son factores de riesgo también para desarrollar depresión postparto. Y basados en la ley 2244 de este año, en agosto, sale la ley 2310, en la cual pues, nos indican que como instituciones que brindamos atención a pacientes en estado de gestación en posparto, debemos crear un lineamiento técnico para la atención de la salud mental para las pacientes y sus familias, en caso de que presenten una pérdida gestacional o perinatal. Y pues se habla de la ley de brazos vacíos. En cuanto a estadística, entonces, la depresión durante el embarazo se puede presentar y la prevalencia se da generalmente después de la semana 32, es decir, el tercer trimestre del embarazo. La Organización Mundial de la Salud establece que en países en vías de desarrollo, entre el 20 y el 40% del total de las mujeres pueden presentar depresión durante el embarazo o en el posparto. Y en primíparas la incidencia puede ser mayor, que puede ser del 12 al 25%, y algunas mujeres que tienen mayores factores de riesgo puede llegar al 35%. Vamos a dar una serie de definiciones, que esto, pues, lo que les mencioné anteriormente fue basado en la revisión bibliográfica que se realizó para el proyecto de práctica basada en la evidencia. En estos artículos nos hablan de la definición como tal de la etapa de la fase puerperal. Sabemos que pues, después de tener un bebé es la etapa donde se producen mayores alteraciones orgánicas y sociales, pues que una mujer puede enfrentar alterando como tal el estado de salud o bienestar. Los riesgos para la aparición de trastornos aumenta porque la mujer empieza a manifestar todas las preocupaciones, a hacer un análisis si todo lo que había planeado, lo que había esperado de la atención del parto, de la cesárea se cumplieron o no, y pues los sentimientos que genera dentro de ella. En algunas mujeres, después de tener a su bebé, pues antes tenían como la ilusión de la maternidad pues la llegada de su bebé. Sin embargo, esos sentimientos de alegría se van reemplazando por sentimientos de angustia, de sentirse de pronto impotente, de sentir si realmente es capaz de cuidar ese bebé. Entonces, todos estos sentimientos puede generar que la paciente vaya a tener una depresión postparto. El puerperio también se considera una de las etapas más importantes. Sabemos que hay cantidad de cambios psicológicos, bioquímicos, hormonales, que esto pues puede desencadenar como tal un cuadro de depresión postparto. Bueno, vamos a hablar de la definición. Vamos a, pues digamos que lo que nosotros como trabajadores de la salud
conocíamos es que hay una depresión postparto. Sin embargo, hay una serie de enfermedades mentales perinatales que son trastornos psiquiátricos que pueden ocurrir entre el embarazo hasta el primer año después del parto. La depresión postparto es un importante trastorno de salud mental y ya sabemos que es 3 veces más alta la prevalencia en países en vía de desarrollo y sabemos que tiene múltiples causas que ya las vamos a mencionar más adelante. Entonces vamos a hablar de la clasificación como tal. Entonces lo primero es hablar de depresión prenatal, es decir, la depresión que tengo en el embarazo. Esta depresión está relacionada con enfermedades de salud mental previas al embarazo, también está relacionada con la expectativa o como la relación que tiene la madre con el feto, el apego que siente por el embarazo, la expectativa del embarazo, si ese embarazo fue planeado o no, como la conexión que siente esa mujer con el bebé. También tenemos el baby blues, que el baby blues es un disturbio de humor temporal. Este está relacionado con todos los cambios que hay en el puerperio, entonces la mujer no duerme bien, tiene que estar pendiente del bebé, siente dolor, la lactancia. Entonces, eso hace que la paciente se sienta agobiada y pueda tener síntomas como disforia, insomnio, está muy cansada, puede tener ansiedad, puede tener trastornos para dificultad para concentrarse. La única diferencia del baby blues es que se presenta en las 2 primeras semanas postparto y luego desaparece de forma espontánea, es decir, pues como que no trae mayores complicaciones. La depresión postparto como tal sí ya es pues la presencia de todos estos síntomas. Sin embargo, se considera que el periodo más crítico para tener depresión postparto es entre la semana 6 y la semana 8 postparto. Este se manifiesta con un cuadro clínico específico donde la paciente siente tristeza, muchas veces siente rechazo por el bebé, no se siente como capaz de responder por ese bebé, por lo cual pues se rompe como ese apego o esa relación entre madre e hijo, por lo cual trae perjuicios para el bebé, para la madre y para el entorno familiar como tal. Y por último encontramos la psicosis puerperal, que es la complicación psiquiátrica más grave del posparto. Entonces, esta se desarrolla entre las primeras 3 semanas posparto, pero entonces esta está acompañada por alucinaciones que tiene la paciente, adicional, digamos que siente rechazo por el bebé, tiene alucinaciones en torno a que el bebé, digamos, le molesta mucho el llanto y considera que puede llegar incluso a cometer un infanticidio o un suicidio. Los síntomas como tal, entonces principalmente la madre va a manifestar o puede que la familia identifique que la mujer se siente irritable con el llanto del niño, le molesta, no quiere que el bebé se despierte para comer, no quiere ponerlo a amamantar, a nivel de relación de pareja y desinterés sexual. Y en cuanto al cuidado del bebé, la paciente prefiere como remitirle esos cuidados a otra paciente, no quiere involucrarse mucho como en la relación con su hijo, por lo cual puede haber casos extremos de negligencia y puede haber agresión física hacia el recién nacido. Durante el embarazo, algunos de los síntomas de depresión postparto pueden confundirse con algunos síntomas del embarazo, como por ejemplo que la paciente se sienta cansada, que tenga astenia, que tenga irritabilidad, trastornos del sueño. Sin embargo, desde el embarazo sabemos que es importante poder tener un abordaje integral de estas pacientes para identificar factores de riesgo. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo que tienen las pacientes para desarrollar depresión postparto. Hay una clasificación, los primeros son cambios hormonales y los antecedentes que tiene de enfermedades de salud mental previamente. Sabemos que el cortisol cae aceleradamente durante el parto y como tal la regulación de estrógenos deja a la mujer más susceptible emocionalmente para poder desarrollar una depresión postparto. Si una mujer desarrolla depresión postparto durante el embarazo, hay que tenerle mayor vigilancia porque estas pacientes tienen el 50% de probabilidad de desarrollar una depresión postparto. También la depresión postparto está relacionada con complicaciones que pueden aparecer durante el embarazo o el nacimiento como tal. Los embarazos de alto riesgo son más vulnerables a los cambios emocionales porque las pacientes muchas veces sienten culpa de, por ejemplo, algo que hicieron que genera una complicación durante el embarazo, el tema de, pues, el estrés de la hospitalización, la paciente se siente, digamos, que no es productiva, entonces eso hace que la paciente pueda tener mayor factor de riesgo. Si las pacientes tienen un parto traumático, también incrementa el riesgo de depresión postparto, entonces es importante hablar del parto humanizado, de, por ejemplo, una atención de parto sin dolor en lo posible, y explicarle e involucrar a la paciente y a la familia todo el tiempo para, pues, dentro de lo posible, tener una mejor experiencia de atención de parto de la cesárea.
Si el recién nacido se hospitaliza en la unidad neonatal, pues digamos que este vínculo como entre madre e hijo o el anhelo que tenía la madre que apenas nazca su bebé se lo pasen y iniciar lactancia, a veces las pacientes sienten que se corta como ese lazo y empiezan a sentir como angustia por la separación que sufren con su bebé. El parto por cesárea muchas veces puede aumentar el estrés psicológico, sobre todo si es una cesárea de emergencia, ya que la paciente siente como que tuvo un fracaso porque no logró tener un parto vaginal, entonces es importante también abordar estas pacientes. Si estas mujeres han tenido antecedentes de abortos, muertes fetales, no natales o ha tenido el fallecimiento de algún familiar importante para ella, esto las hace más vulnerables también para tener depresión postparto. A nivel psicológico y demográfico, pues está también pues todo el historial previo de depresión, todas las dificultades económicas, todo lo que tiene que ver con si el embarazo era o no deseado, el nivel educativo de la paciente, si tiene una red de apoyo pues eficiente la paciente que la acompañe durante todo el embarazo y la gestación. Tenemos que valorar esto en nuestras pacientes también. Vamos a mencionar ahora unos factores protectores que acá pues nosotros como enfermería entramos fuertemente en esta área porque pues está todo relacionado con el tema del control prenatal y la atención del parto. Entonces, importante, se han visto en estudios que se han realizado en los artículos que encontramos, que la lactancia materna aumenta el vínculo afectivo y la confianza que tiene la mujer en el cuidado del recién nacido. Es decir, si una mujer inicia tempranamente la lactancia materna, va a sentir la necesidad de estar pendiente de su bebé, de fortalecer el vínculo que tienen entre los dos, de que se sienta ya capaz de que puede cuidar a su bebé adecuadamente. Todo lo de parto humanizado se ha demostrado que tiene una reducción considerable en la ansiedad que puede sufrir la paciente. Nosotros como institución IAMI tenemos pues todo lo que es el parto humanizado, por ejemplo, el alojamiento conjunto, siempre está involucrada la familia, el iniciar el contacto piel a piel posparto, poscesárea, pues apenas se pueda, idealmente dentro de la primera hora, lo mismo que iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida. Todo eso hace que la paciente se sienta más tranquila porque ve que las cosas, digamos, como que van fluyendo de manera positiva y eso hace que ella esté pues como más tranquila. En cuanto a educación prenatal, tenemos el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, en la cual pues debemos involucrar a todo el núcleo familiar de la paciente, explicando lo mismo a la paciente, explicando la importancia de pues, que existe la depresión postparto, de cuáles son los síntomas y poder involucrarlos para que puedan identificar oportunamente en caso de que se llegue a dar, poder consultar oportunamente. Y esto pues claramente va a fortalecer el vínculo familiar y la paciente pues se va a sentir en el centro como de la atención de todos y va a sentir que todos vamos a hacer una red de apoyo para ellas. Los efectos como tal de la depresión postparto, entonces tenemos complicaciones en el embarazo, relacionadas con la mala adherencia a los controles prenatales. Entonces, una paciente que está deprimida no le interesa ir a que la valore un médico, una enfermera en el control prenatal, por lo cual, pues, esto se convierte en un embarazo de alto riesgo. No identificación oportuna de factores de riesgo, lo mismo, pues, la idea es abordar lo antes posible si hay esos factores de riesgo. La depresión postparto puede afectar al niño o a la niña, no solo en el postparto, en los primeros días de vida, las primeras semanas de vida, sino incluso se ha visto que los niños hijos de madres con depresión postparto pueden tener efectos en su vida de adolescentes y en su vida adulta. Entonces, estos niños tienen mayor riesgo de padecer desórdenes comportamentales, afectivos, cognitivos y sociales, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión estos niños. Y pues adicional se rompe como tal el apego que siente entre madre e hijo o hija. En la dinámica de pareja, pues si hay depresión postparto, a la mujer no le va a interesar digamos, estar bien con su esposo, de poder reiniciar la vida sexual o de pronto cumplir los roles que cada uno tiene. No le va a interesar cómo compartir el cuidado del bebé, sino simplemente se lo va a entregar a la pareja y no le va a importar involucrarse. Entonces, en este caso, hay riesgo de conflicto entre padres, ruptura de relaciones e incluso llegar a violencia doméstica. También se ha visto que hay agotamiento físico y en algunos casos angustia mental. En algunos artículos menciona incluso que hay depresión postparto en hombres, porque no sabemos también la capacidad, digamos, que tienen los padres de afrontar ese cambio que también tienen en su dinámica familiar de poder recibir a un recién nacido, de lo que significa tener lo que es el trasnocho, los cambios de pañales, la lactancia, todo eso hace que también los hombres puedan entrar en depresión relacionados con la llegada del nuevo miembro pues a la familia.
Y en cuanto al sistema de salud, hay incremento de costos porque pues, las pacientes pueden tener largas hospitalizaciones y tratamientos más costosos. Es importante identificar que la depresión postparto no tratada se asocia con suicidio materno, mujeres que han cometido incluso infanticidio, porque pues digamos su cuadro de salud mental indican que digamos que ese bebé o ese niño es como el culpable de lo que está sucediendo y la salida más fácil es pues matar a este niño. Y pues sabemos que las consecuencias conductuales a largo plazo para el recién nacido pues puede generar depresión, violencia y agresión. El tratamiento, pues esto ya es cuando el psiquiatra como tal da un diagnóstico de depresión postparto. Lo ideal es iniciar con terapias terapéuticas teniendo en cuenta pues que los medicamentos en el embarazo pues no es lo ideal, hay que evaluar el riesgo-beneficio para iniciar una terapia de tratamiento farmacológico ya sea en el embarazo o ya sea en el postparto. Bueno, dentro de la revisión bibliográfica, pues la escala de evaluación de riesgo de depresión postparto, pues la mejor escala es la escala de Edimburgo. Esta escala es un instrumento de tamizaje simple, que son 10 ítems para responder por la paciente. En estos ítems se incluye ansiedad, estado de ánimo, el interés que siente la mujer hacia el cuidado del recién nacido, la culpa, patrón de sueño e ideación suicida. Entonces, lo que hemos encontrado es que el momento ideal para aplicar esta encuesta es entre las semanas 6 a 8 posparto. Sin embargo, nos indica que también se puede aplicar en el embarazo, solamente que hay que clasificar según el puntaje de manera diferente. En el posparto, si la paciente tiene un puntaje mayor a 10, es porque tiene probablemente alto riesgo de depresión postparto. Y en el embarazo, si tiene un puntaje mayor a 13, es porque posiblemente tenga una depresión en el embarazo. Entonces, digamos que la podemos aplicar sin ningún problema desde el control prenatal, la atención del parto y pues en el posparto. El alcance de enfermería, pues como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos un rol muy importante porque tenemos momentos de conexión o de valoración con nuestra paciente. Por ejemplo, en el control prenatal podemos identificar esos factores de riesgo y si logramos identificar algún factor de riesgo o veamos que la paciente sin duda pues está sufriendo un cuadro de depresión, pues derivarlo oportunamente al especialista. En el curso de la preparación para la maternidad y la paternidad sabemos también que es importante abordar y educar a nuestras pacientes, a sus familias, de que existe la depresión postparto, que no se sientan de pronto que nadie les va a creer lo que están sintiendo, sino que fortalezcamos esa red de apoyo para que la paciente pueda consultar oportunamente y así brindar un tratamiento y evitar complicaciones. Durante la hospitalización también pues, si tenemos mujeres que están en embarazo angustiadas, por ejemplo, porque están con una complicación o en el posparto, poscesárea, abordar a estas pacientes lo mismo, educar acerca de la importancia de la salud mental. Durante la atención del parto tenemos un rol súper importante porque podemos hacer cosas en pro de la paciente que pueda ayudar a que se disminuya la ansiedad y que pueda tener una mejor experiencia de la atención como tal del nacimiento de su hijo. En el control del puerperio, pues sabemos que es el periodo más crítico, entonces ahí es donde debemos identificar pues todos estos factores de riesgo que tiene nuestra paciente y en algunos artículos menciona incluso que debemos aprovechar el momento de la consulta de crecimiento y desarrollo para identificar de pronto conductas o digamos, factores de riesgo que pueda tener esa madre a lo largo del crecimiento de su hijo para también poder derivarla oportunamente. Tenemos una serie de retos. Lo más importante es que ya con la ley 2310, la idea es que desde el pregrado nos empiecen a formar con la conciencia de todos los problemas que tenemos a nivel de salud mental para fortalecer nuestra capacidad de abordar a estos pacientes y saber qué hacer con ellos. También digamos que la intención de nosotros es poder crear una ruta de atención institucional para que, como les mencioné anteriormente, saber qué hacer en caso de enfrentarnos a una paciente que tiene riesgo de depresión postparto. Muchas veces nuestras pacientes no saben, por ejemplo, que si está el cuadro de depresión muy grave, ellas pueden consultar por urgencias para ser atendidas oportunamente. Entonces, todo eso es como un cambio de mentalidad desde nosotros como trabajadores de la salud y pues poder transmitir toda esta información a nuestras pacientes. Poder hacer seguimientos de estas pacientes también en el puerperio.
Dentro de la revisión bibliográfica también muchos trabajadores de la salud, sobre todo enfermería, indican primero pues que bueno, no se tiene el conocimiento y adicional a esto hay falta de tiempo y de recursos para poder abordar nuestras pacientes. Sin embargo, nosotros desde la educación podemos abordar esta población y poder disminuir el impacto que tienen los problemas de salud mental. Es importante no estigmatizar a nuestras pacientes. A veces ellas también refieren que no manifiestan lo que sienten porque sienten que las van a señalar, que están pensando que está exagerando, pero es importante ser empáticos con nuestras pacientes. Y lo ideal es desde cada una de las instituciones poder formarnos continuamente en torno a estos temas, pues porque si lo vamos dejando de lado todo se va a olvidar. Sin embargo, pues ya resaltamos la importancia que tiene la salud mental en la población materno-perinatal. Esta es una frase de una paciente que sufrió depresión postparto, se las quiero compartir. Ella refiere que es encontrarse en un túnel sin salida, es un tsunami con la idea permanente de no querer seguir y de poner fin al sufrimiento. Dice que no sabe cómo describirlo porque ponerlo en palabras nunca representará pues la desesperación de vivirlo. Entonces acá se ve en estas palabras pues la angustia, el miedo que ella siente y buscar una salida de tal vez acabar ya con ese sufrimiento o esa sensación que está teniendo en el posparto. Entonces por eso es muy importante siempre estar pues, pendientes de nuestras pacientes.